Hay un texto aquí en el Espíritu Profecía que voy a proyectar en pantalla. Vamos a leer. Dice acá: la mejor medicina que podéis dar a una iglesia no es predicar o sermonear, sino planear trabajo para sus miembros. Si se lo pone al trabajo, el desalentado pronto olvidará su desaliento. El débil se hará fuerte, el ignorante inteligente, y todos estarán preparados para presentar la verdad como es en Jesús. Encontrarán un auxilio infalible en aquel que ha prometido salvar a todos los que vienen a él. Desafortunadamente, el sistema egipcio que durante tantos años hemos estado viviendo ha permeado todas las denominaciones, sin excepción alguna, incluyendo nuestra amada Iglesia Adventista. Infiltrada por todos lados, nuestra amada Iglesia, como en la antigüedad, los paganos infiltraron a la Iglesia de Judea y de Israel, han infiltrado a nuestra Iglesia. Eso ya no es un secreto. Y en ese plan de infiltración también incluye un lavado cerebral para nosotros, miembros de iglesia, que durante tantos años hemos bebido de esa copa. No con ello queriendo levantar controversia ni rivalidad, porque amamos a nuestros hermanos que están en la iglesia en este momento reunidos. Y no quiere decir que el Señor Jesús nos haya dejado al abandono o en los brazos del enemigo. Bendito sea el Señor Jesús, porque si eso hubiese pasado no tendríamos ya salvación. Algunos nos ha llamado y nos ha despertado antes del despertar general para advertir de estas cosas. Y dentro de ese lavado cerebral que nos han hecho es la idea de que nosotros vamos al sermón de la mañana, que es una idea católica realmente, jesuita. Vamos y nos alimentamos de lo que otro estudió, y yo asumo que el que está hablando al frente en el púlpito es el único que sabe, es el experto, y yo no tengo derecho a cuestionar ni a estudiar por mí mismo. Tanto ha sido este sistema tan esclavizante que ha debilitado todas las facultades mentales que alguna vez el Señor Jesús nos ha dado. Tanto así que preferimos leer revistas de moda, revistas de espectáculos, de chismes y de bobadas en las peluquerías, pero no leemos por nosotros mismos la palabra de vida que nos va a llevar a los brazos de Cristo en la vida eterna. Nuestra prioridad siempre ha estado en otras cosas. ¿Por qué? Porque el sistema egipcio nos ha enseñado que yo voy a la iglesia es para que otro me alimente. Y el único que tiene el alimento puro, el maná del cielo, que es Cristo, a ese lo dejamos a un lado. Entonces, ya no es hora de predicar y sermonear y que esté, bueno, en este momento estoy sermoneando, pero pues es el momento que toca sermonear, ¿sí? Pero es un llamado, hermanos, para que empecemos a estudiar por nuestra cuenta. Si su merced se conecta a la verdad, os hará libres, para que la hermana Elcira o el hermano Esteban les den desmenuzado todo y les enseñen cosas, pues no es el sistema que el Señor Jesús quiere. No es el que Él inventó. Desde luego hay enseñanzas, pero las enseñanzas no deben venir de la boca de estos dos mortales, sino de la boca del Señor Jesús. Y la única forma para aprender del Señor Jesús es que usted y yo estudiemos en la semana.
Si no estudiamos en la semana por nuestra cuenta, hermanos, no vamos a crecer nunca, porque vamos a asistir el sábado como los polluelos en el nido, abriendo la boca para que la mamá, el ave, el pastor, el predicador, llegue y engulla en nuestra boca alimento ya masticado, y así esperamos mantenernos alimentados. Hermanos, eso se tiene que acabar. Aquí venimos a estudiar, no a sermonear, no a predicar. Esa no es la idea ya. Acá dice que la mejor medicina que podemos darle a un cuerpo de creyentes, a una iglesia, no es predicar o sermonear, sino planear trabajo para sus miembros. Es así como el sábado pasado hemos inspirado, digo yo, por el Señor Jesús, porque pues no planeamos nada realmente, no lo planeamos. El Señor Jesús fue diciendo y hermana Alcira dijo, tenemos que leer tales párrafos. Mensaje del primer ángel y mensaje del segundo ángel en primeros escritos, que tienen que ver con Mateo 25, clamor de medianoche. Debemos también leer el conflicto de los siglos, capítulo 25. Mira que no es coincidencia que coincida el capítulo en el conflicto de los siglos y en Mateo 25. Y leer esto, que no es mucho, en una semana esto no es nada, hermanos, pero ese es el trabajo, por lo menos a nivel de estudio, que se ha planeado. Si no lo hemos hecho, hermanos, usted nunca va a alimentarse con Jesús. Siempre va a estar alimentándose de comida ya masticada. Ese no es el plan de Dios para nuestra vida. No sé cuántos de los que están acá pudimos leer durante la semana lo que el Señor Jesús ha planeado. No sé cuántos. Y este es un momento, digo yo, o dice el Señor más bien, en el cual debemos evaluar nuestra espiritualidad semanal. ¿Qué tanto estamos investigando estas cosas por nuestra cuenta? Que cuando escuchemos a alguien que nos diga en nuestra familia, oiga, explíqueme qué es el clamor de medianoche, cualquiera de nosotros debemos estar en la plena capacidad de explicar qué es el clamor de medianoche, aún con nuestra imperfección, aún con nuestra debilidad inherente a la naturaleza humana, deberíamos poder estar en capacidad de explicar estas cosas. ¿Usted se imagina ahora cuando el mundo se despierte y el mundo empiece a preguntar? No podemos, el Señor no puede decir, vaya a donde unas poquitas personas, los predicadores o pastores, porque le va a decir a usted mismo, le va a decir, usted debe explicarle a su familia o a sus amigos o a los que se vayan despertando. Cuando haya ese despertar masivo, hermanos, no vamos a tener tiempo para, para todo lo que tenemos que enseñar a la gente. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, la verdad os hará libres no es un grupo en donde haya un nido de polluelos y mamá Alcira o papá Esteban vayan a alimentarlos. No, hermanos, eso no es la idea. ¿Ok? No es, todos tenemos que ser mamás y papás, águilas, como dice la Biblia. ¿Ok? Ese es el llamado, hermanos, que tenemos en esta hora. Debemos ponerle seriedad a esto. Si acá en la verdad os hará libres, el Señor nos dice, debemos leer esto, pues debemos hacerlo. Eso es obediencia, sin cuestionar, sin estar
poniendo todo en tela de juicio. Si usted no es hábil lector, si usted no tiene esa disciplina de sentarse a leer algo y de subrayarlo y de tomar nota, porque ha perdido esas facultades que Dios le dio, pues la solución está en pedírselas al Señor Jesús, decirle, Señor, devuélveme mis facultades, porque déjenme decirles, hermanos, todos nacemos con esas facultades. Mal o bien, usted pasó por una primaria, un bachillerato, sí, un sistema egipcio y todo lo que sea, pero tenía que tener algunas facultades para poder pasar, o si no, explíqueme cómo usted pasó la primaria y el bachillerato. Todas esas facultades el Señor nos las dio, algunas las desarrollan más que otros, pero todos estamos llamados a desarrollarlas. Eso es lo que dice el Espíritu de Profecía. La habilidad en la lectura, comprensión de lectura, el interés por la historia, el interés por leer libros que comprueben la profecía, porque eso era lo que hacían los pioneros. La hermana White tenía su biblioteca, ¿sí? Ella no solo tenía libros religiosos, no tenía libros de historia, de medicina, de temperancia, de todas estas cosas que todas convergían en la palabra del Señor Jesús. Entonces nosotros debemos convertirnos en esas personas, hermanos. Entonces es un estudio lo que vamos a seguir teniendo, son estudios más bien, no vamos a el sermón y la prédica, ojalá ese lenguaje lo dejemos de lado, me incluyo, yo tengo que aprender a eso porque Esteban sermoneó durante muchos años en la iglesia, más de 20 años, más de 20 años predicando y sermoneando. Entonces, acá nos está diciendo que nunca hemos sermoneado. Como en este momento, que solamente llevo 10 minuticos, un poquito más, es necesario hacerlo, hermanos, para reconvenir al pueblo de Dios. Ese era entonces lo que queríamos, no soy yo, sino queríamos comunicar y hablarles, hermanos. De verdad, ponerle seriedad a esto. Si vamos a leer algo en la semana, lo leemos. O sea, si usted va a participar en un grupo, pues es para participar de verdad y no será ahí como que, no. Los animo a que hagamos eso y verá que tantas bendiciones que vamos a recibir cuando por sí mismo usted entienda algo. O es más, el Señor le revele algo a usted, ¿ok? Le revele algo a usted. Y ahorita mi esposa va a testificar de algo que le pasó a ella. Ella tiene algo que decir sobre esto que estamos hablando. Hermanos, la felicidad que se siente cuando usted entiende algo por sí mismo, o no por sí mismo, sino porque el Señor Jesús se lo explicó a usted a través del estudio personal, es una felicidad que no se compara. Es una felicidad que no se compara. Y además eso nunca se le va a olvidar. Se queda más tiempo en la mente, se queda grabado. Hay una impresión especial que hace el Espíritu Santo con lo que cada uno de nosotros estudiemos de forma personal. Qué bueno que llegue el día en que el estudio se convierta en algo donde cada uno diga, mire lo que el Señor me enseñó, miren lo que el Señor me enseñó. Y así todos compartimos, porque así era en la antigüedad. Y no en boca de unos pocos esté todo el conocimiento. Sí, es verdad que hay unos que vamos a tener un poco más experiencia que otros que vienen detrás, eso es verdad. Y en esa experiencia el Señor trabaja. Pero no quiere decir que por esa experiencia entonces el conocimiento se acumule en unos pocos. Y la culpa la hemos tenido todos, porque el Señor dispersa el conocimiento en todo aquel que le busca, Él le va a dar una perla. Y si cada uno de nosotros en la semana el Señor nos da una perla, pues vamos a tener acá un joyero de perlas y nos vamos a gozar en todo lo que encontremos, hermanos. Bueno, entonces a despertar esas facultades dormidas, hermanos, a estudiar lo que se diga acá, lo que se comparta en La Verdad Será Libre, es que toma tiempo transcribir una carta, ¿sí? Que es un libro que no todo el mundo tiene acceso, además que no es muy conocido ni producen muchos, pues se ha tomado uno el tiempo de separar ese material, pero no es, es decir,
la responsabilidad no es con el ser humano, es con Dios, hermanos. ¿Sí? Nosotros no importa, porque esa transcripción servirá para, si alguien no la leyó, pues servirá para otro y otro sí la apreciará, para honra y gloria al Señor. Pero para quien fue preparada inicialmente, hermanos, es para la verdad os hará libres. Entonces, la carta que se ha enviado en la semana de las primeras 4 visiones de la hermana White, el primer texto publicado de la revelación que Dios le dio a su pueblo, hermanos, eso es lectura para todos, hermanos. Hay tantas cosas. Ahora, es difícil esa lectura, es difícil, pero no imposible. Es difícil porque nuestra mente no está enseñada, no está viciada, pero conforme uno se vaya esforzando en el nombre del Señor Jesús, hacer su parte, su porcioncita, ese esfuercito, mire, el Señor le va a dar bendición y esas facultades que están dormidas se van a despertar. Usted va a sentir que, esto yo no lo había leído. Sí, uno se va a dar cuenta, yo no lo había leído. Está leyendo otra vez el capítulo 25, el conflicto de los siglos, hermano, en primeros escritos. Yo otra vez subrayé cosas que yo no había visto. Es increíble, yo no había visto esas cosas. Y así es la palabra, así es siempre. Usted podrá leer 10 veces un texto y en esas 10 veces le encuentra algo nuevo. Ese es el poder del Espíritu Santo. El Señor los bendiga. Mi amor va a dar una testificación. Sí, mientras tú hablabas, me acordé de, de dos cosas que van ligadas. Una vez, alguien muy cercano a mí, no es mi esposo, claro que sí, eh, estábamos hablando, hacía muy poco nos habíamos retirado de la denominación y yo estaba en una discusión como con esa persona eh, sobre algunos aspectos y esa persona me trata de explicar el porqué de lo que yo estoy en contra, el tema en que yo estoy en contra. Y me dice algo que me impactó muchísimo y que me hizo reflexionar en ese momento y hoy en día entiendo y reflexiono en eso. Me dice, lo que pasa es que un pastor me explicó a mí por qué. Es una estrategia de marketing, me dijo así ella. De hecho, se grabó, o sea, a esa persona le hicieron prácticamente que se grabó eso porque esa persona no en su léxico no está esa palabra marketing. De hecho, yo creo que es la primera vez que la decía. Me dice, es una estrategia de marketing que cierto pastor, que yo no voy a decir el nombre, dio en una reunión a los demás pastores, a muchos se los da. Entonces, la idea es que la comida espiritual que se les da ya está estipulada, es para evangelismo, es más suave, y ya eso, y ya para nosotros, pues nosotros lo remitimos a las grabaciones de ya otros pastores más conocidos, que no voy a decir el nombre, que eran como dos que me nombró en ese momento, y prácticamente son casi que los únicos dos, que han hecho temas de apocalipsis y profecía ya para alimento de nosotros, pero mientras tanto tenemos que acostumbrarnos a ese alimento más light porque esa es la estrategia de marketing por amor a los recién conversos o a los que recién vamos a evangelizar. Y yo, esa conversación al momentico se acabó porque yo quedé como sin palabras de eso que ella me había dicho y yo como que, wow, o sea, no sabía que ya era una estrategia, ¿no? Como tal, bueno, sé si intuía, si lo veía, pero yo decía, Dios mío, el nivel de engaño a lo que nos acostumbraron y lo que nos hacen hacer sin decirnos. Y yo decía, yo quedé un choco, o sea, yo quedé sin palabras y bueno, me olvidé de ese asunto, o sea, siempre lo recuerdo. Y yo estaba en ese momento empezando a estudiar y empezando cada vez más, bueno, ya a leer el Espíritu Profecía en forma hasta ahora, porque nunca he cogido un libro de esos, solo había escuchado por ahí frases y cosas, pero yo nunca había cogido un libro y lo había leído entero, ni me había interesado por libros del Espíritu Profecía. Y yo estaba empezando a estudiar por mi propia cuenta
y a darme cuenta de muchas cosas y me ponía muy feliz porque yo tengo un testimonio, resulta que, bueno, por la voluntad del Señor, porque fue por eso, mi capacidad intelectual en el colegio no era muy buena. Mi papá siempre me decía que yo era muy inteligente para los números, o sea, él de su forma me explicaba y cualquier tema yo lo entendía de una vez, pero no era la misma metodología que utilizaban los profesores y del colegio y de la universidad, y yo con una simple explicación de esa forma y una sola vez yo no entendía y eso era un ciclo sin fin de materias perdidas o de medio pasadas. Nunca perdí un año, pero fue por milagro, o sea, no entiendo cómo no perdí un año. Pero mi papi me decía, es que tú eres inteligente, lo que pasa es que te faltas concentración, pero no solo era eso, era la metodología que usaban. Entonces, intelectualmente yo no estaba bien y tampoco tenía el hábito de la lectura, pero soñaba con leer, veía a las personas sentarse en un parque y leerse libros y libros, y yo anhelaba poder hacer eso, pero yo cogía un libro y se me iban las ganas porque me daba sueño, no entendía o pajareaba por ahí, pero yo en mi interior decía, pero es que yo entiendo muchas cosas, yo razono otras, pero yo no puedo con algunas cosas. Intelectualmente yo tenía muy baja intelectualidad, muy bajo razonamiento. Entonces, cuando yo empecé a leer el Espíritu Profecía, bueno, las experiencias y cosas me fueron mejorando un poco de eso, pero con el Espíritu Profecía a mí se me abrió muchísimo estudiando Daniel solo con la Biblia. También por medio de una metodología que mi esposo nos dio en un estudio y nos hizo evaluaciones. Eso hizo que también yo perdiera el miedo a las evaluaciones y tratara de razonar, entender las preguntas. Me abrió muchísimo la mente. Lo único que me abrió la mente, pero total, para yo empezar como a explotar esas capacidades que el Señor yo sé que me dio del entendimiento y razonamiento, utilizó la Biblia y el espíritu profecía, el hábito de la lectura, aumentar el léxico, que todavía me falta muchísimo, pero yo empecé a como salir de esa parte tan dormida que yo la tenía. Y, y yo decía, Señor, o sea, ni siquiera, aunque fuera al revés lo que esa persona un día me dijo, que por marketing siempre se escucha eso live o esas cosas así, y solo nos remitimos cuando queremos algo profundo a otra persona, así fuera que todos fueran muchos eruditos de profecía y que se predicara por marketing, que fuera al revés, y solo unos pocos likes para el evangelismo de las personas que recién están comenzando y no pueden entender esas cosas tan profundas, eso no está bien. Hoy en día lo entiendo que eso tampoco es lo que quiere el Señor. El Señor quiere es que nosotros mismos entendamos su palabra y nosotros mismos estemos capacitados para darla, porque eh, nos vamos a encontrar solos en muchas experiencias, sea ahorita o en el fuerte Peregón o cuando sea, donde no vamos a poder ni tener en ese momento, Dios no quiera que uno esté, no sé, en un lugar donde no haya ni internet, ¿cómo nos vamos a remitir a mostrarle a la persona, bien sea un libro del Espíritu de Profecía o bien sea el video de tal pastor que explica eso? Nosotros mismos tenemos que, así sea sin la Biblia, tratar de explicar y exponer la palabra de Dios y con la persona y con mi Jesús llegar a darle a entender la persona y a darle su palabra. Nosotros mismos, porque dice en lo que estamos estudiando que ¿por qué, por qué estamos saliendo de ese adormecimiento? ¿Por qué debemos ser vírgenes prudentes y no vírgenes fatas? Porque precisamente yo analicé que las dos creyeron. Las vírgenes fatas también creyeron, pero las vírgenes prudentes esperaban con tanto regocijo la aparición del Señor que se prepararon diligentemente, y acá está hablando también de preparación, de lectura, de estudio, de pedirle al Señor. No se trata de todos los días, 8 horas al día, sentarme con un cuaderno, no. El Señor te va dando los tiempos, algunos días va a ser menos que otros, otros de pronto estoy muy ocupado, pero tratar de darle importancia a eso y darle una cita, y esa cita cumplirla. Y si no ideaste una cita, encontraste el momento y aprovechaste. O ir meditando en la mente, no necesariamente tienes que estar sentado.
Es como la oración, el canto, a veces puedes ir pensando y acordándote. Y decía yo, bueno, y las vírgenes fatuas, las vírgenes, hermanos, también las vírgenes fatuas creyeron en el mensaje, pero ¿cuál fue la diferencia? Creyeron, lo aceptaron, pero no hicieron nada. Por eso fueron destituidas de la gracia de Dios. Y yo le decía a mi Señor, yo no quiero ser así, yo quiero creer y aceptar como hoy creo y acepto tu palabra y esas verdades de la pandemia, esas verdades de la profecía, todo, pero yo misma entenderlo, yo misma meditar y que tú me disciplines, porque yo no soy disciplinada en el estudio todavía tanto, a veces sí, a veces tengo cosas que no, que me desordeno, que no deje mucho tiempo sin meditar, sin sentarme, que tú me vayas capacitando para entender, que mediante que me acuerdes de escribir, es muy importante escribir, hermanos, así sea ideas, palabras y al frente el versículo. Escribir cualquier detalle, uno de pronto no, a veces no está con la capacidad en ese día o depende si uno tiene un dolor o no, depende de las circunstancias de poner tanta atención y anotar tantas cosas claves que alguien nos está impartiendo. Pero lo poco que podamos anotar va a servir, hermanos, porque el hecho de que uno escuche y se grabe, pero escriba, eso nos va a hacer abrir más el entendimiento y el Señor va a ver el interés que tú tienes en su palabra, el interés de que tú tienes de ser una virgen prudente y el deseo y el anhelo que tú tienes de que Él venga. Y eso es lo que yo veía también. Podrán burlarse de nosotros, sea quien sea un pastor, sea un líder, sea un hermano, sea la mamá, sea el papá, el que sea, o un amigo, de que tú estás con un error en tal cosa que tú piensas que va a pasar, sea que haya fecha o no. Pero lo importante no estás en fijarse en esos errores pequeños, estás en fijarse en que tú estás haciendo un esfuerzo y que tu tema es tan amplio que ese error tan pequeño, el Señor lo va a arreglar y lo va a solucionar. Pero lo importante es estudiar y poder compartir a otros ese gran mensaje, que de los errores se va a ocupar el Señor. Entonces es una gran promesa que yo también la quiero para mi vida, que el Señor cada vez nos capacite y nos enseñe cómo dedicar tiempo a Él, cómo estudiar y cómo sentir más ese regocijo y ese anhelo de que Él venga, porque a veces se nos olvida, a veces se nos presentan cosas, a veces estamos con un amor fervoroso, pero a veces como que desfallecemos. Pero el Señor puede cambiar eso en nuestras vidas. Digámosle, Señor, a mí a veces se me olvida, a veces no tengo tiempo, a veces no tengo ganas, pero yo quiero caminar como Enoc todos los días y en cada segundo, caminar contigo porque tú te vas a encargar del resto de mi vida, porque Él sabe que necesitas comer, Él sabe que tienes sueños, Él sabe que quieres ir a conocer tal cosa, Él sabe que quieres estar bien con tu familia, tantas cosas que Él sabe y te va a dar esas bendiciones. Amén. Amén. Bueno, vamos a cantar. Vamos a himno tema de esta serie, las primeras visiones desde la hermana que le dieron a la hermana Juana. Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh,
pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo mejor. Bueno, hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Continuaremos con la exhortación que Tommy tuvo esta mañana, porque esa es la voluntad del Señor, que nosotros, hasta que terminemos lo que es esta lectura, de esta visión, de estas tres visiones, 4 de la hermana Ellen White, podamos estudiar y podamos aprender. Pero antes, quiero darle una ofrenda al Señor por algo particular que me pasó esta semana. Y quiero ofrendarle porque a través de este salmo, un día prediqué algo, pero no lo había vivido, lo había escuchado. Y esta semana lo pude vivir. Y es maravilloso cuando uno humanamente, hoy que hablaban de la intemperancia, de tantas debilidades que tenemos, somos tan débiles,
Y el enemigo nos conoce y nos viene a atacar de una y mil maneras, porque mientras nosotros dormimos, pues Él no duerme, sí que Él nos conoce. Y Él tiene la manera en cómo, de una o de otra manera. Si ya hay un punto donde Él ya no puede bombardearnos, Él se busca otro. Pero había entendido que cuando eso sucede, nosotros la palabra debe estar en nuestra mente, pero lo que leemos, lo que estudiamos con el Señor, en ese momento el Señor nos lo va a recordar. Y entonces pude entender cuando dice el Señor, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Así que leeré el Salmo 121 y dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que te guarda, Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. No importa por lo que pasemos, pero fue tan maravilloso ese salmo en el momento donde más lo necesité y me lo sabía una parte, pero esa mañana lo único que hice fue aprendérmelo y me parece maravilloso. Los invito, hermanos, porque todos tenemos pruebas, debilidades, situaciones que hay que solucionar, problemas de carácter, pero a través de la palabra, en el momento cuando el enemigo viene contra nosotros, acuérdese que Jesús así fue como lo confrontó, porque conocía las Escrituras. Así que para dar inicio de este estudio, para continuar con este estudio, no, literalmente vamos a orar porque necesitamos mucho la presencia del Señor. Padre Santo, gracias porque tú eres nuestro Dios que creó los cielos y la tierra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro auxilio en medio de la tribulación. Gracias, Señor, porque en ti hay esperanza. En ti, Señor, hay la certeza del perdón en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hoy es un día menos que pasaremos en esta tierra y pronto tú estarás y vendrás por nosotros, por tu pueblo, Señor, al nuevo cielo y nos dará al nuevo cielo y a la nueva tierra, Señor. Padre, queremos pedirte perdón. Perdón porque no te amamos lo suficiente y somos negligentes. Pero también sabemos, Padre, que de nosotros no nace nada bueno. Por eso necesitamos tanto de ti, Señor. Necesitamos tanto de tu Espíritu, de tu amado y nuestro amado Señor Jesucristo. Necesitamos cada día alimentarnos más de ti, Padre, para los tiempos que se avecinan, para las situaciones que se vienen. Es muy cierto, Señor, que en tu pueblo hay gente que está dormida. También hay pueblo dentro de tu pueblo que es incrédulo, Señor. Hemos escuchado repetidas veces las situaciones que vienen y avecinan, pero como todo sigue igual, Señor, todavía no hemos entendido lo que va a venir. Es cierto que nos agarró esta pandemia, Señor, dormidos. No estuvimos preparados.
y no estamos preparados. Si estuviéramos preparados, Señor, estaríamos pendientes de las cosas del cielo que no perecen. Pero estamos más pendientes por las cosas que perecen que por las que no perecen. Perdónanos también. Pasamos mucho tiempo mirándonos a nosotros mismos que mirándote a ti, Padre, y a ti, mi Señor Jesucristo. Cuando la realidad de nuestra existencia y nuestra vida cristiana es que han sido derrotas y no hemos tenido batallas vencidas porque las hemos peleado solas, Señor. Todavía hay tantas cosas que solucionar en nuestro carácter, en nuestra vida, para contigo. Te pido, por favor, Señor, que nos levantes del polvo, que nos limpies de toda maldad. Haz algo, Señor. Despiértanos y despierta a los que todavía 100% están dormidos. Este confort, Padre, nos está matando y es preocupante. Es preocupante, Señor, mientras el enemigo va avanzando de manera gigantesca, Señor. Últimamente hemos visto, así como en el tiempo cuando Jesús vino por primera vez, cuántas almas sometidas bajo el yugo y el poder del enemigo, a la cual nosotros debemos ir y ser libertados, pero no hay poder en nuestra vida. Te necesitamos tanto, Padre. Perdónanos y guíanos. Este momento, Señor, te pido que en cada uno de los que están aquí presentes quieran participar, Señor, que no sean más oidores, sino hacedores. Permita que podamos pasar esta hora maravillosa contigo, aprendiendo a tu lado y preguntando y compartiendo lo que hemos leído en esta semana. Y lo que no, Señor, contríñanos con tu Santo Espíritu y permita que a través de esta nueva oportunidad que nos da, podamos continuar leyendo y aprendiendo de ti. Que todo lo que aprendamos el día de hoy, grábanoslo en nuestra mente y en nuestro corazón. No siendo más, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, que tus santos ángeles poderosos nos acompañen, Señor, y toma el control cada uno de nuestra mente, de nuestro corazón, y los equipos, las redes, todo, Señor, y cualquier hueste maligna que se atreva, Señor, a interrumpir, a interferir. Los reprendemos en el nombre de Jesucristo, porque en este nombre hay poder. Amén. Bueno, yo voy a pedirle un favor a Tommy. Tengo un problema con mi PDF, entonces voy primero a proyectar algo y me ayudas si tienes ahí la carta de la hermana. Ok, ya la ubicamos. Exacto, para que la proyectemos, para yo no cerrar algo de lo que yo ya tengo. Mientras tanto vamos viendo algo que deseo compartir con ustedes. Ya un momento. Espera un momento. Vamos a ver este video. La primavera también se ha adelantado para los patos mandarín. La hembra abandona su nido en la copa de los árboles. Su tarea es guiar a los polluelos. Está muy alto para echar a volar por primera vez. Son precisas unas cuantas llamadas de aliento.
¿Todavía faltan 2? Solo tienen 2 días de vida y ya han vivido una gran aventura. ¿Qué les deparará el resto del año a los nuevos reclutas de nuestro planeta? Acabamos de ver ese video y ahorita quiero mostrarles estas fotos de cómo los pájaros también alimentan a los hijos, a sus hijos. Y con esto es algo de lo que estaba hablando Tommy esta mañana. ¿Qué tipo de cristiano soy? Cuando ya ha sido el tiempo en el que yo debo crecer y ya debí haber crecido y todavía sigo esperando que me alimenten y no quiero hacer nada, o el tipo de cristiano que apenas de 2 días de nacido decido lanzarme, porque como Tommy lo dijo, Dios nos dejó talentos, nos dejó dones, porque yo me pregunto y le pregunto al Señor, ¿cómo esos paticos de 2 días se lanzan y sin que les dejó algo intrínseco dentro de su ser y mueven sus alitas y las extienden para poder volar, entre comillas, y poder que el impacto al caer en la tierra sea menos fuerte? Eso es algo que lo dejó el Creador. ¿Qué le deparará a esos paticos si siguen a su madre, si siguen a Jesús? ¿Cuál de estos 2 cristianos, hermanos, deseamos ser? Porque eso está en nosotros. Esto no está en Jesús. Jesús, como hizo la mamá Pato, se lanzó, vino a esta tierra, nos dejó ejemplo, vivió una vida ejemplar, perfecta, y siguió sus ministerios, 2º y 3er ministerio. Nos deja ese ejemplo y a veces estamos en tal confort que la verdad nos interesa no hacer el esfuerzo de volar, sino de seguir creyendo que todavía soy un bebé y me deben alimentar. Cuando Dios nos dejó talentos. Así que mientras esos bebés sigan a la mamá pata va a estar pendiente de esos bebés. ¿Pueden atravesar situaciones difíciles? Sí, claro que sí. Y las van a pasar, pero está con la mamá pata. Nosotros, ¿quién nos dijo que el cristianismo va a ser fácil? No lo es. Pero debemos lanzarnos, porque a eso nos llamó el Señor, a ser también seguidores de Cristo y hacedores. Para esto, hermanos, por eso hablábamos, y Tommy habló esta mañana, nos conformamos solo con lo que nosotros traigamos de alimento. Hermanos, nosotros aquí también estamos aprendiendo, igual que ustedes. Y cuando el grupo, esta semana que me dio la oportunidad el Señor de volver a leer todo sobre el clamor de medianoche y la historia adventista de dónde venimos, me maravillé, me sorprendí y vi muchas coincidencias, pero también vi ejemplos que hoy como pueblo de nosotros del Señor debiéramos estar haciendo. Gente que no tenían estudio, porque a veces tenemos esas excusas, pero que decidieron caminar con el Señor, decidieron estudiar con el Señor, decidieron trabajar con el Señor y terminar esta obra en esta tierra. Hay días, no sé ustedes, pero hay días que uno se levanta ya cansado de ver tantas
cosas tan feas que nos está rodeando. Y si ustedes, hermanos, a veces no sienten esto, pídale a Dios que no permita que haya una conformidad en medio de tanta desgracia que está sucediendo y que va a suceder. Así que es un llamado, hermanos, nuevamente, a que seamos oidores y hacedores, a que estudiemos y a que nos capacitemos, porque lo que se viene, como sucedió en lo pasado, porque no hay nada nuevo bajo el sol, los laicos y una parte de pastores, con la ayuda del Señor, y en eso estás tú y estoy yo los que vamos a terminar esta obra para la honra y gloria de Dios. Y es evidente de lo que yo viví ahorita que le di la ofrenda al Señor, de ese salmo, lo que nosotros no hayamos leído, no nos lo van a recordar. Porque la promesa está dada, es que todo lo que tú hayas leído, hayas estudiado, ¿qué sucede? El Espíritu Santo nos lo recordará. En este tiempo sabremos de qué hablar, pero no podemos llegar a pretender de querer llevar una información, de llevar la palabra de vida eterna, cuando pues no hemos querido estudiar. Entonces vamos a continuar con el sueño. Voy a dejar de compartir para que Tommy nos colabore leyendo hasta la parte del fuerte clamor. Y la idea acá es que todos vamos a participar, hermanos. Esperamos que con la ayuda de Dios ustedes hayan leído y hayan podido terminar, digamos, para que puedan aportarnos. Quiero solo dar un aporte último, y es algo que siempre me llamó la atención, y lo reconforta a uno diciendo: Señor, estamos haciendo tu voluntad. Cuando estábamos en la iglesia de Prado, éramos poquitos, hermanos. Eso a veces lo pone a uno triste. Llegamos a ser solo 6, 8. Pero el Señor estaba listando pueblo de Él que llegara a Prado. Y voy a hablar acá porque está aquí está presente Patti. Y Patti, cuando llegó, dice que ella, lo que la animó a quedarse fue que ella hace rato venía quería tener un grupo de oración, y quizás se lo estaba pidiendo al Señor, de estudio. Y cuando llega a esa iglesia, ella ve eso, dice: esto me encantó, y era lo que le había pedido el Señor, y Dios me lo dio. Fueron sábados maravillosos antes de que entrara esta farsa de la pandemia, que tuvimos sábados enteros estudiando, y era muy maravilloso. Y eso fue lo que el Señor me enseñó, que debiéramos ir a estudiar todos. ¿Hubo crisis? Sí, las hubo. ¿Hubo momentos donde casi nadie quería leer? Sí. Al comienzo, cuando esto inició, quiero que lo sepan, solamente en la tarde nos reuníamos 2 conmigo. El resto no quería. Ahí sí a todo el mundo se le despertó que había que hacer obra, que había que hacer aquello, lo otro, nada. Tristemente eran líderes de iglesia. Y yo decía: Dios mío, le dije, cuando vamos a hablar es a repetir y no entendemos muchas cosas. Nuestra vida lo necesita. Bueno, pero llegó el tiempo que el Señor siempre decía: vas a estar poco tiempo acá y nos vamos. Sucedió y tuve que irme. Esa fue la voluntad del Señor, pero quedó en algunos hermanos, yo le llamo como esa cultura de querer estudiar y conocer del Señor. Y hoy en día están liderando y el Señor los tiene trabajando. ¿Sabe que ese es el plan de Dios? Que no seamos siempre los 2 de siempre, sino que tú también te pongas en las filas y quieras trabajar para el Señor. Eso es maravilloso. Pero cuando el Señor ve la intención de tu corazón, que es honesto, lo hace. Cuando no, ahí es donde todo empieza a flaquear y la situación no se va a poner tan buena. Así que, hermanos, los invitamos. Ahorita sí le doy el turno al hermano Tommy. Bueno, entonces el primer párrafo, ¿verdad? Dice: puesto que Dios me ha mostrado en santa visión los viajes del pueblo adventista hacia la santa ciudad
y la rica recompensa que se dará a quienes aguardan el regreso de su Señor desde la boda, puede ser mi deber darles un breve esbozo de lo que Dios me ha revelado. Los queridos santos tendrán que pasar por muchas pruebas, pero nuestras leves aflicciones, las cuales son solo por un momento, obran para nosotros un cada vez más sobreexcedente y eterno peso de gloria, siempre y cuando no miremos las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. De regreso he procurado traer un buen informe y unas pocas uvas de Canaán celestial, por lo cual muchos querrían apedrearme, así como la congregación intentó apedrear a Caleb y a Josué por su informe. Pero les declaro, mis hermanos y hermanas en el Señor, que es una tierra excelente y que estamos bien capacitados para subir y tomar posesión de ella. Mientras oraba en el altar familiar, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me hizo ser elevada más alto y más alto, muy por encima del mundo tenebroso. Me volví para buscar el pueblo adventista en el mundo, pero no pude encontrarlo. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo, muy por encima del mundo. Sobre ese sendero el pueblo adventista viajaba hacia la ciudad, la cual estaba en el extremo más alejado del sendero. Tenían una luz brillante instalada detrás de ellos en el extremo inferior del sendero, la cual, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esa luz alumbraba todo lo largo del sendero y alumbraba sus pies para que no tropezaran. Y si mantenían sus ojos fijos en Jesús, quien estaba exactamente delante de ellos guiándolos a la ciudad, estaban seguros. Pero algunos no tardaron en cansarse, y ellos decían que la ciudad todavía estaba muy lejos y que su expectativa había sido haber entrado antes a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, y de su brazo dimanaban una luz gloriosa que ondeaba sobre la hueste adventista, y ellos gritaban, ¡Aleluya! Otros negaron temerariamente la luz que brillaba detrás de ellos y dijeron que no era Dios quien nos había guiado allí. Se extinguió la luz que estaba detrás de ellos, dejando sus pies en tinieblas absolutas, de modo que tropezaron y al quitar sus ojos de la huella y perder de vista a Jesús, cayeron fuera del sendero hacia abajo, el tenebroso y malvado mundo inferior. Les era tan imposible subir el camino nuevamente e ir a la ciudad como para todo el mundo impío que Dios había rechazado. Ellos cayeron a lo largo de todo el sendero, uno tras otro, hasta que oímos la voz de Dios semejante a muchas aguas, la cual nos anunciaba el día y la hora de la venida de Jesús. Los santos vivientes, 144,000 en número, reconocieron y entendieron la voz de Dios, pero los malvados se figuraron que eran truenos y un terremoto. Cuando Dios habló la fecha, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros rostros comenzaron a iluminarse y brillar con la gloria de Dios, así como lo hizo el de Moisés cuando descendió del monte Sinai. Gracias, Tommy. Si quieren nos devolvemos al párrafo anterior. Y aquí hay tres aspectos, tanto de la lectura de Tommy, que debiéramos nosotros, si hay algo más, por favor, me colaboran, porque pues la idea no es todo lo que yo diga, ¿no? Pero tres aspectos muy importantes que encontré referente a esta lectura. Uno, son los viajes, ¿cierto? Que habla del pueblo adventista. Que es bueno saber cuáles han sido los viajes, para que los tengamos ahí, podamos buscar un poco la historia del pueblo, qué es lo que ha sucedido con los viajes, porque si no la hermana, Dios le hubiera dicho a la hermana que el viaje a la ciudad santa, pero ahí dice que los viajes. Aquí hay un aspecto que el Señor desea a través de lo que nos ha mostrado, la parte de abajo que dice lo de Caleb y lo de Josué. Cuando la hermana dice que literalmente, ¿cierto? Es una tierra excelente y que estamos bien capacitados para subir y tomar posición. ¿Por qué capacitados? No estaban listos, estaban capacitados. O sea, el Señor había entregado, ¿qué? Talentos y dones. Y sigue entregando. Y con eso, el Señor nos va, ¿qué? A alistar, a preparar ya para ir por ella.
Entonces, al ver todo eso, claro, uno dice, oiga, pero es que todo lo que el Señor nos ha dado estamos ya capacitados. Capacitados, pero ¿cuál era el problema? Hay que subir y tomar posesión de ella, 2 verbos. Y para subir hay un esfuerzo. Para tomarla, como a veces dijo hoy el hermano, ay, se me olvidó el nombre, es que yo a veces soy como mala para los nombres, Alexander, dijo el hermano Alexander, yo a veces soy perezoso. Hermano, pues no solo usted, nosotros somos hasta perezosos para la obra del Señor. Hasta ir por los regalos que el Señor nos ha entregado. Hasta ir a tomar posesión de lo que el Señor ya nos ha entregado. Pereza hasta de subir por lo de nosotros. Pereza que voy, no deseo estudiar, no deseo leer, solo la ley del menor esfuerzo, llegar y recibir todo y me voy. Como a veces le digo a alguien, no voy a decirle a quién, digo, a veces tratamos de calmar nuestra conciencia y esa no es la manera. Entonces, Yo lo llamo flojera. bueno, también flojera, como quieran. Somos muy flojos en muchas cosas. Entonces, sí, es flojera y pues al haber llegado de allá, literalmente el Señor le mostró toda la hermana. Y entonces vamos a mirar qué significaba subir para el pueblo en ese momento, conociendo la historia adventista, qué sucedió, el por qué no subieron y el por qué no tomaron posesión de ellas. Y no los miremos como que son ellos, porque sí a veces uno dice, y hemos dicho, esos judíos que sacrificaron a Jesús lo crucificaron. Pregunta, si estuviera hoy acá, en el estado en el que estamos, ¿ustedes creen que no lo haríamos? Entonces, vamos a mirar los pasos del por qué no pudieron subir y tomar posesión de ella. Siguiente párrafo, hasta cierto punto. Te agradezco. Entonces, ella dice que por encima del mundo, así que hoy hablaremos del clamor de medianoche. Pero para esto es importante entender. Literalmente yo les voy a decir algo, si Tommy, por favor, en tu estudio, o alguien más de los que han estudiado pueden identificar claramente los viajes del pueblo adventista o no totalmente y puedan decir, mire, a mí me parecen 2 viajes chévere, porque yo no he profundizado, pero sí he tenido como unas nociones que pudiéramos hablar para tener claro de lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, la idea es participar acá todos. Si hay otro punto que se me zafa acá, que ustedes desean que también lo toquemos, lo podemos apuntar. Bueno, este sueño está relacionado también con lo de las vírgenes, sí, o sea, sí tiene toda una relación las vírgenes y lo que leemos en el capítulo 25 de Jesús nuestro abogado, todo eso tiene una relación, es mi pregunta, pues pienso que sí. Exacto, Leito. Dinos qué piensas, Bueno, ella expone ahí ese sueño y entonces pues uno tiene todos estos elementos o herramientas para uno ir entendiendo qué le quería decir el Señor a la hermana para ella exponerlo y dar esa luz. Y ella, aquí en Jesucristo nuestro abogado, pues dice unas cosas, dice claramente, como, ¿qué quería decir? Todos los pedacitos de ese sueño, y también en Mateo 25, pues también clarifica más lo de las vírgenes. Entonces, pues sí veo pues toda una relación ahí. ¿Qué? Y sí, pues si leemos con cuidado Jesucristo nuestro abogado, que también pues me sorprendió porque si alguna vez lo había leído no le había puesto atención. Todo está como tan desmenuzado ahí y ya uno lo ve con más claridad.
qué es lo que nos quiere decir, cómo nos debemos de ir alistando y de verdad abrir, con todo esto que el Señor nos vaya dando esa luz y ese conocimiento. Lo que pasa es que de verdad a uno le da pereza. Cuando yo era muy buena lectora y ya me ha dado pereza, que incluso mi hija me dice que yo le enseñé a ella, le induje a la lectura. Y mire, ya me ha dado pereza, pero no, otra vez estoy retomando. Y sí veo que van explicando cada aspecto. Sin embargo, pues hay dudas, ¿no? Que poco a poco pues iré preguntando. Listo, Leito, qué bonito tu aporte, de verdad. Esa es como la idea de que uno se sienta de que estamos leyendo, de que van a haber dudas. Y algo que me estaba acá comentando, pues en este momento de estudio, habla que ya hay un aspecto del por qué no subieron y tomaron posesión de ella. Aquí en esta lectura lo hay, y eso lo vamos a ver cuando vayamos al clamor de medianoche, que tiene que ver con las vírgenes, Leito, efectivamente, con lo que se leyó en el conflicto de los siglos y lo que está en primeros escritos del mensaje del primero y segundo año. ¿Qué aspecto? ¿Qué aspecto marcó tanto para que ellos no pudieran en esta lectura, pudieran ir, subir y tomarla? Aquí podemos sacar varios aspectos y que quizás lo estemos viviendo en nuestra vida espiritual también. En esa lectura, ¿lo encuentran? Pues yo veo no sé si es como o no entendido. Por ejemplo, dice, el error que el pueblo milerita tuvo no fue del Señor o de lo que dice la palabra, sino de los tiempos proféticos, que no se estudiaron bien. Pero no le encuentro relación con lo que dice ahí del informe de Caleb y de Josué, de que se dice ahí que estaban ya, o sea, podían subir a posesionarse de esa tierra y no subieron. Entonces no le encuentro ahí esa relación, porque ellos sí no subieron, si estaban capacitados. De pronto no era el tiempo, pero si el Señor les dijo. Vamos a mirar, Leito. Ay, apareció el negro ahí. Leito, leamos desde aquí y ahí está la respuesta. Ay, espere que me perdí. Bueno, continuemos porque yo llegué hasta aquí a clamor de medianoche y continuemos hasta donde dice allí. Leito, léelo, porfa. Esa luz alumbraba a todo lo largo del sendero y alumbraba sus pies para que no tropezaran. Esa luz es Cristo. Mira que ahí dice quién es la luz, qué es la luz, mejor dicho. Sí, después dice, y si mantenían sus ojos fijos en Jesús, pues ahí nos refiere. Voy a leer desde el comienzo porque tiene razón. Léelo. Mira, esta es la parte clave. Léela, sí. Tenían una luz brillante instalada detrás de ellos en el extremo inferior del sendero, la cual, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esa es la luz. ¿Ese clamor es Cristo Jesús? No, es un mensaje. ¿Sigo leyendo o...? Perdón por responder, Elcira, no sé si vas a decir algo, discúlpame. ¿Quieres responder? No, es simplemente, es como ir de a poquitos, ¿no? Porque es un mensaje que despierta al pueblo, lo impulsa, por eso está en el extremo inferior del sendero, o sea, está a los pies, porque la palabra dice, lámpara es a mis pies, tu palabra. Ahí dice que alumbra los pies, entonces es un mensaje que Dios le dio a ellos en esa época, para que no tropezaran, mira, para que no tropezaran. ¿Sí? Entonces esa es la luz, pero Jesús ¿dónde estaba situado? En el otro extremo. En el otro extremo. Sí, bien, o sea, tenían por un lado el camino alumbrado con el clamor de medianoche, en el extremo inferior. Cuando tú dices la luz alumbraba con el clamor de medianoche, ¿qué quiere decir? ¿Que son dos cosas diferentes?
No, ahí ya se relaciona, porque ese clamor de medianoche pues indica la luz, que era el mensaje. Muy bien, muy bien. Siga, siga. Eso es bueno, este es un ejercicio bueno. Sigamos. Bueno, y entonces dice, esa luz alumbraba todo lo largo del sendero y alumbraba sus pies para que no tropezaran. Y si mantenían sus ojos fijos en Jesús, quien estaba exactamente delante de ellos, guiándolos a la ciudad, estaban seguros. Pero algunos no tardaron en cansarse y ellos decían que la ciudad todavía estaba muy lejos y que su expectativa había sido haber entrado antes a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, y de su brazo dimanaba una luz gloriosa que ondeaba sobre la hueste adventista, y ellos gritaban, aleluya. Otros negaron temerariamente a la luz que brillaba detrás de ellos y dijeron que no era Dios quien los había guiado allí. Gracias. Entonces, No, hasta ahí. bueno. Hasta ahí dejémoslo para entender un poco. Entonces aquí hay un aspecto, ¿por qué es necesario mostrarlo? Me dice el Señor ahora, porque ahora cuando vayamos a lo profundidad vamos a entender que hubo un problema muy grave y ese lo tenemos como pueblo del Señor. ¿Cuál es? Quitar fácilmente los ojos, qué pena. Diga, diga. Quitar fácilmente los ojos de Jesús. Nosotros nos distraemos fácilmente, nos decaemos fácilmente y no seguimos con esa fe. Pienso claro. yo, ¿no? Lo que dices es muy cierto y mira lo que dice, esa luz alumbraba todo lo largo del sendero y alumbraba sus pies, como decía Tommy, ¿para que qué? No tropezase. Pero había una condición y esa condición para que a pesar de la luz no tropezaran, ¿cuál era? Mantener los ojos fijos ¿en quién? Jesús. Jesús. Pero como eso no sucedió, vino algo que somos muy expertos en eso y es en cansarnos rápidamente. Y nosotros muy pocos somos perseverantes en las cosas que queremos. Y más si el Señor y si nuestros ojos están puestos en ¿quién? En Cristo tendremos victoria para honra y gloria de Dios. Este aspecto tan importante es la fe, los ojos puestos ¿en quién? En Cristo. Fíjese que vuelve y nos lleva ¿a quién? A Cristo. Era como la condición para que usted no llegue a ¿qué? A cansarse. En una de las prédicas de Tommy decía que lo que pasa es que Tommy llegó chiquito a la iglesia. Siempre le digo que a él lo cogieron, fue un bebé. Y él dice que él escuchado tanto que la venida del Señor estaba cerca, que hoy en día ya nadie cree. Y eso los terminó ¿qué? Cansando. Ay, ¿cuántos pastores vienen hablando lo mismo? ¿Cuántos vienen lo mismo? Claro, porque hemos bajado nuestra vista y hoy en día no entendemos ni siquiera en qué tiempos estamos viviendo ni los acontecimientos que están pasando al frente de nosotros. No sé si alguien desea aportar algo. Yo veo que es como perdemos el interés. Siempre el ser humano tiene como unas metas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos mucho interés de sacar una carrera adelante o un proyecto adelante y en cierta forma como que más o menos sabemos el tiempo que puede tomar si le metemos disciplina y empeño. En 5 años vas a tener tu título, por ejemplo. O ahorrar para un auto, bueno, que lo que sea. Pero en esto como no conocemos, como precisamente apartamos la vista de nuestro Señor Jesucristo, entonces perdemos el interés por su advenimiento, el interés por ese llamado, porque para mí el clamor es un llamado y una predicación de su advenimiento, el llamado que se hizo antes del chasgo. Entonces como que se pierde el interés y al perder el interés por algo, pues eso se va de nuestra vida. Entonces ese cansancio para mí es la pérdida de interés, porque como decía el Cira, dicen que viene el Señor, pero pasan y pasan los años y no viene,
Entonces se pierde el interés, pero realmente es porque no sabíamos cómo y ni el momento, no sabíamos los eventos, entonces no tenemos cómo estar al tanto y no perder ese interés. Entonces, eso es lo que yo veo ahí. Gracias. Tommy, ¿quieres aportar algo, por favor? Sí, yo veo acá una secuencia. Miren, la secuencia es la siguiente. Hay una luz detrás de ellos. La luz es para alumbrarles el camino hacia dónde. O sea, si la luz la tengo atrás, me está alumbrando hacia mi frente. ¿Y Jesucristo está dónde? En esta visión está al frente. ¿Okay? Entonces, la luz, o sea, el mensaje que el Señor dio en 1800, antes de 1844, ¿sí? Es el mensaje del primer ángel. Esa me estaba alumbrando atrás, me estaba haciendo ver a Cristo, porque la iglesia estaba dormida. Entonces, esa es la primera secuencia. Listo. Y dice acá que alumbraba todo el sendero y que si manteníamos los ojos fijos hacia donde apuntaba esa luz, estábamos seguros. Me meto yo en la época de ellos, ¿no? Porque es nuestra experiencia. Y dice acá, algunos no tardaron en cansarse y ellos decían que la ciudad todavía estaba muy lejos y que su expectativa había sido haber entrado antes a ella. Lo mismo que yo por lo menos he vivido esto. Desde 1996 que conocí el Evangelio o antes, estoy esperando al Señor Jesús. 25 años y nada. Pues uno se cansa, es la verdad, porque los tiempos del Señor son muy diferentes a los tiempos de uno. Pero mire lo que hace el Señor Jesús. Mire, Jesús los alienta levantando su glorioso brazo y luego les manda otra luz. Dice acá, de su brazo emanaba una luz gloriosa que ondeaba sobre la hueste adventista y ellos gritaban aleluya. Yo eso lo veo como la luz que el Señor da del santuario, de la reforma prosal, del sábado, de la reforma prosal, la luz que Él siguió dando. O sea, es normal que nos cansemos, pero ¿cómo nos alienta el Señor? Con una nueva luz. Pero acá está el problema, que los que niegan esa luz nueva, porque el Espíritu de Profecía sí habla de luz nueva, es decir, nueva para nosotros, siempre ha estado ahí en la Biblia, solo que nunca la habíamos visto, solo que el Señor no la muestra. Entonces llega otra luz. ¿Y cuál es el problema? Que ya no solamente algunos no solo se cansan, sino que la niegan. Se quedan hasta donde aprendieron y con eso, digamos, se contentan. Entonces, cuando llega esta nueva luz, pues lo que hace es burlarse de los otros que sí la van a tomar. Y empiezan a decir que eso no es de Dios. No es de Dios. Esa misma experiencia que ellos vivieron en esa época, en 1844, la misma nosotros estamos viviendo y tenemos que vivir. Entonces, ¿qué pasa para ellos? Ah, bueno, no, porque hasta ahí vamos, listo. Esa es como la secuencia que yo veo. Muchas gracias. Esa es la idea. Ya redondeó Tommy, pero si alguien quiere también seguir aportando sería buenísimo. Pero antes de esto, déjenme leerles algo de Isaías 40, versículo 28 al 31. Y qué curioso que aquí el Señor habla de una palabra varias veces. Cansancio. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, que es lo que Tommy nos está mostrando acá. Dios, ¿cómo nos da fuerza? Cuando Él empieza a mostrarnos, nos da evidencias de que lo que hemos creído no estamos mal, no estamos locos. Porque créeme que ese es un aspecto psicológico, mental, que uno empieza a tener una guerra mental y no es fácil. Pero el Señor en su infinita misericordia, cuando ve que sus hijos en lugar de rechazar la luz, la cogen y siguen buscándolo y fijan sus ojos en Cristo, Él da fuerza
Así que empieza a respaldarnos y a darnos información, a darnos más luz para poder entender los tiempos inclusive que estamos viviendo. Y dice, y multiplica las fuerzas, porque aquí dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Vuelve y habla. ¿Cuántas veces habla? Se cansa. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperamos, porque aquí dice los que esperan, pero nos incluimos en el nombre de Jesucristo, los que esperamos a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, hermanos. ¡Qué promesa! Caminarán y no se fatigarán. Amén. Amén. ¡Qué bendición y qué promesa la que nos deja! Porque Él también nos deja que el remedio, llamémosla, solución a este cansancio. No sé si Tommy alguien creo que abrió el micrófono y quería hablar. Sí, yo. Es que respecto a algo que dijo Esteban, me llamó mucho la atención porque lo había leído en Primeros Escritos, en el capítulo 23 y 24, que precisamente el punto estuvo no en poner una fecha, porque alrededor de todo lo que hubo sobre esa fecha sí era verdad y habían muchas verdades y muchas cosas que el Señor quería mostrar. Pero el problema que decía Esteban, de los que no aceptaron eso, de los que negaron temerariamente esa luz, ahí hay un problema que tenemos los seres humanos y va a ser muy decisivo y Dios quiera el Señor no caigamos en eso, nos ayude en eso mucho porque muchos por ese orgullo, por sus salarios también, por no dejar esos puntos de vista y sentimientos sectarios, porque así lo dice en el Espíritu de Profecía, no decidieron aceptar y proclamar el mensaje. A mí algo me dice, pero yo no sé si es verdad, solo ellos lo saben. Si en ese momento ellos creían en ese mensaje, sabían que era cierto, lo aceptaban en su interior, pero ese orgullo y eso de despegarse de esos sentimientos, esos puntos de vista, y el tener que renunciar a muchas cosas por aceptar ese mensaje y hacerlo público, fue lo que les permitió a ellos negar esa luz, aunque veían que sí era cierto. Y ahí es cuando, pues, el Espíritu Profecía en esos capítulos dice que realmente no anhelaban a un Jesús cerca, por poner problemas solo en ese punto, de un pocotón de puntos que eran verdad, solo en ese punto de la fecha. Y por eso era que se burlaban de eso, pero no veían el resto. Entonces, al negarse a recibir ese primer mensaje, pues no les iba a llegar el resto y no lo iban a entender. Se necesita primero aceptar un primer mensaje, aceptar una primera base para poder entender el resto de la verdad, y eso siempre se ha aplicado. Entonces decía, hay algo muy importante que me llamó la atención, pero los amados que dejaron Babilonia, que renunciaron a todo eso y que salieron de las iglesias, así lo dice, sí recibieron ese mensaje. Entonces también veo los dos grupos ahí, ¿no? En esto que pasó del gran caso. Vale, muchas gracias. La verdad, en lo personal, aquí ya se ha explicado el final de los dos puntos, que es la segunda venida de Cristo, si en realidad para el tiempo de 1845 era un hecho, efectivamente no, pero lo vamos a mirar de acuerdo a lo que faltaba, que Tommy lo dice aquí al final, pues tenía que darse el sábado, la reforma pro salud, la educación, todo lo que vamos a mirar ahorita. Y el clamor de medianoche, lo importante que es para poder dar ese mensaje, poder que haya poder en nuestra vida, literalmente. En cuanto a los viajes, hay especulaciones, o sea, yo todavía no tengo la certeza, no sé si Tommy, y por eso no deseo hablar, los intentos después que la iglesia ha tratado de llegar a la Canaán celestial. Si tú tienes algo, Tommy, si no, yo ya paso a iniciar el tema.
No, la verdad yo no, tampoco tengo claro eso. El primer viaje o un viaje claro es hasta 1888, que diría yo, este es el primer viaje. Yo también De ahí, comparto esta idea. de ahí en adelante no, todavía es difuso, ¿no? No, no sé. Yo por eso no me atrevo a especular, pero voy a especular algo, o sea, solamente lo dejo ahí para que sean ustedes que vayan y lo estudien, porque he sentido que el Señor también desea que lo estudiemos. Y quizás nos falta un poco saber lo que sucedió, lo de, ¿cómo es? ¿Qué año es? 1900, lo de Ronald Reagan. 89, 89, 1989. y tiene que ver algo con el 2001. Pero no, ahora no me atrevo hasta que podamos ya definir bien eso, pero lo dejo ahí por si ustedes desean averiguar qué sucedió ahí, los invitamos y a que estudiemos en casa y, ¿por qué no?, traer la información. ¿Listo? Muchas gracias, vamos a continuar. Yo les hago una pregunta voy a tratar de compartir. Tommy, ¿ya puedo compartir? Sí, Gracias. Espere porque no. estamos viendo. Sí, pero quiero salir de ahí y no me deja. Ya. Bueno, sí, listo. Vamos a dejarlo ahí. Y hay un texto que vamos a leerlo, pero voy a contextualizarle antes, porque yo sé que había quedado en un tema pendiente por situaciones que se me presentaron, no hemos podido terminarlo, pero el Señor me mostró que lo trajera ahorita, que es de Egipto a Babilonia. Acuérdese que habíamos hablado antes sobre los dos Egiptos. Entonces el Señor desea que lo traigamos y de pronto dirán ustedes, no entendemos para qué Él siga trae esto si estamos hablando y se está yendo muy atrás. Pero bueno, vamos a mirar cómo vamos a encauzar. No voy a profundizar lo que yo le dije al Señor porque eso se va a temas completos, entonces no voy a literalmente a profundizar para que lo tengamos en cuenta. Y voy a lanzarles una pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo con que el clamor de medianoche también se dio antes del movimiento adventista? Yo sí. ¿Quién habló? Yo, Jessica. Ay, Jessy, no, usted no puede hablar. Bueno, está bien. Vamos a dejar a los otros que puedan participar, pero ya dijo que sí. Bueno, y Jessy dijo que sí. ¿Ustedes qué piensan? El resto. No se angustien, díganlo, es normal. No entendemos. Sí estamos de acuerdo. No nos parece. Ay, por favor, repito otra vez la pregunta. Ay, qué pena. Bueno, la pregunta es, ¿ustedes creen que el clamor de medianoche antes del movimiento adventista se dio? ¿También hubo un clamor de medianoche antes? Pues sí, para que precisamente Guillermo Miller empezara él a estudiar, creo que él recibió como un mensaje. Pienso yo que también pues un clamor de medianoche pues se refiere a mensajes. Entonces no solamente ha surgido ahí un mensaje. Y si vamos a ver pues Jesús también fue como, cuando estuvo en la tierra, fue también como un clamor de medianoche, un mensaje que él vino a dar. Bueno, no sé si estoy bien. Sí, yo también opino lo mismo, hermanos. Que sí. Sí, pero acuérdese, no sé si estoy equivocada, me sacan del error, por favor, pero ese mensaje para mí y de lo que estaba estudiando debe ir acompañado del mensaje del primero, segundo y tercer año. Entonces, por eso le digo yo, si ustedes creen que eso se dio en el anterior. El hermano Alexander dijo que sí. ¿Nos puede de pronto ampliar un poco? Sí, yo pienso que de pronto fue el mensaje del primer ángel. Pues lo pienso por ese lado. Los otros pueden ser, pero estoy más seguro por el lado del mensaje del primer ángel. ¿Alguien más? Tengo una pregunta y un aporte.
Bueno, mi esposo me estaba diciendo, realmente yo no sabía, no, anoche en una conversación no, como que me englobé en ese momento, pero no sé. Pero bueno, tengo una pregunta y un aporte a la vez. El clamor de medianoche es una predicación de un advenimiento, ¿no? Necesariamente tienen que ir los tres mensajes, porque para mí el clamor de medianoche, más que numeración de mensajes, es una predicación de que el Señor va a venir. Y yo lo aclaré, yo sé que no es su segunda venida, pero yo lo aclaré esta mañana estudiando y dice algo en, creo que fue en el de Conflicto de los Siglos, pero no me acuerdo muy bien porque no lo sé, pero dice que sí fue una venida y nombraba 4 eventos que son lo mismo. El uno es, y lo dice así en el Espíritu Profecía, venida de Cristo como sumo sacerdote al lugar santísimo, que eso está en el Daniel 8:14. Venida de Jesús al anciano de Dios, al Padre, que eso está en Daniel 7. Y venida del Señor a su templo, que eso lo dijo Malaquías. Venida del novio a las bodas, y las 10 vírgenes, que es Mateo 25. Esas 4 venidas que yo vi y yo las enumeré son lo mismo, la misma venida. Pero me llamó la atención es que dice venida de Cristo. Yo sé que no es la segunda venida, pero yo entendí que el clamor de medianoche es la predicación de un eminente advenimiento que iba a haber en 1844, pero era una venida como lo dicen esos 4 puntos, una venida al lugar santísimo. Así lo entendí yo, por eso lo entiendo, es que sí fue una venida de Cristo, no a la tierra, sino pues el traspaso al lugar santísimo. Veo que, o sea, es que siento que hay cierta confusión debemos tener claro qué es el clamor de medianoche. ¿Listo? Entonces, me remito a lo que está escrito. Puede ser que me falten cosas, ¿no? Porque no sé qué más hay escrito alrededor de eso. Pero, según lo que el Señor nos mandó a leer del mensaje del primer y segundo ángel, dice en Primeros Escritos, página 265, cerca del término del mensaje del segundo ángel, vi una gran luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Ahí está la luz en el camino del pueblo adventista. Ahí está. Los rayos de esa luz se veían brillantes como los del sol. O sea, ahí está otra vez viendo esta luz y ya lo describe un poco más. Es muy grande, dice acá. Y oí las voces de los ángeles que clamaban. Aquí está, este es el clamor de medianoche. ¿Qué clamaban los ángeles? Aquí viene el novio, salid a recibirlo. Ese es el clamor de medianoche. Mateo 25:6. Aquí viene el novio, salid a recibirlo. El novio es Cristo. Dice, aquí viene. El mensaje no me dice a dónde. Y eso puede aclarar tu duda, mi amor. El mensaje no dice a dónde. O sea, queda abierto y puede ser aplicado en diferentes épocas. La pregunta la hermana Alcira. Pero en sí el mensaje queda abierto. Dice, aquí viene el novio, salid a recibirlo. Ese es el clamor de medianoche, no más. Lo que pasa es que esto, claro, se da para un gran despertar, ¿no? Pero Tommy, yo me atrevo a agregarle ahí lo que le dije. Viene el mensaje, debe haber incluido mensaje primero, segundo y tercer ángel. Por eso yo también lanzaría una pregunta. En la época de Noé, ¿hubo un mensaje de los 3 ángeles en la época de Moisés? Es que ahí nos falta estudio. Elcira, Señora. bueno, yo quería preguntar porque yo no estuve el sábado pasado cuando ustedes comenzaron a hablar del sueño y no sé, la verdad, estoy un poco confundida porque no sé dónde van. Sí, Bueno, veo que van en el primer y el segundo párrafo. ¿Me están escuchando? Sí, Pati. Literalmente vamos retomando porque ahí surgieron de lo que uno ya empieza a leer bien detallado. Es que, Elcira, mira, es que yo quería preguntar, por ejemplo, no sé si han analizado parte por parte del sueño. Entonces, sí, yo también tenía esa, o tengo esa duda acerca de los viajes, de lo que dice Elcira, ¿sí? Y también, bueno, no sé si analizaron donde dice, o ya lo estudiaron, o ya lo saben de ustedes de por sí, de que
dicen, que se dará a quienes aguarden el regreso de su Señor desde la boda. O sea, el Señor viene de la boda. ¿Ya estudiaron eso, sí? No, Pati, estamos apenas iniciando y como yo les comenté, solamente vamos a tomar 3 aspectos porque más adelante cuando uno se lee todo el sueño aparece lo de la boda. Entonces estamos tratando de entender un poco y que no nos metemos en este momento referente a los viajes, pero sí estamos aclarando primeramente que si Jesús venía para el tiempo de 1845 más o menos cuando está este sueño, y lo que significa el clamor de medianoche, para luego poder entender, digamos, de dónde es que él viene. Porque Sí, Jesús no, yo creí que ustedes estaban estudiando, o sea, digamos, frase por frase del sueño, y como eso está al comienzo, que dice el regreso de su Señor desde la boda, creí que ya habían pasado por esa parte. Esa era mi duda. sí, O sea, que no han estudiado esa parte. Ah, bueno. no la hemos estudiado y literalmente estamos como tratando de entender de dónde arranca todo esto para poder llegar a la boda. Sí, ok. Referente a lo de que si pensamos que hubo un clamor de medianoche en 1844-45, yo pienso que sí, ¿no? Que fue el anuncio de cuando el Señor pasó del lugar santo al santísimo, ¿no? Era un anuncio también, un clamor. No sé si estoy equivocada, pero puede ser eso, todos los anuncios que hizo, los estudios que hicieron, pues nuestros padres, bueno, espirituales de Guillermo Miller y todos los que venían con la hermana Elena White y anunciando que el Señor iba a venir, pues, bueno, no vino, pero todo ese trabajo que ellos tuvieron y todo el convencimiento y la fe que tuvieron, pues pienso que sí. Lo otro que ¿por qué? ¿Cuál fue la pregunta que hizo el Cira? Ya no me acuerdo. ¿Por qué unos desisten y se van pensando, bueno, el Señor tanto tiempo y no viene, y que va a venir y no viene? Y entonces ya entra como el desánimo, para mí es falta de fe, es eso. Porque si nos ponemos a pensar todo lo que vivieron, por ejemplo, Noé al hacer el arca, lo que vivió Moisés, toda la paciencia que tuvo con el pueblo de Israel, y lo que han vivido los profetas, nuestros padres, y todo lo que ellos vivieron, ellos anhelaban vivir en este tiempo, estar cerca del, y más sin embargo ellos creían que lo estaban y que ya el Señor Jesús llegaba, incluyendo los discípulos, y aún dieron su vida por ello. Entonces, pienso que es falta de fe lo que nos falta a nosotros. Bueno, a veces también quería comentar es que a veces como que no sé cómo pautaron ustedes del comienzo, pero creo que están comparando el sueño con un capítulo del conflicto que es en Jesucristo nuestro abogado, y también comparándolo con Mateo 25, ¿verdad? Sí, estamos es llevando a lo que nos explican todos los escritos de la hermana Helen White, bueno, no todos porque eso falta varios, pero lo que nos explica lo que es el clamor de medianoche, porque acá ya empieza a verlo, qué fue lo que sucedió en 1845, del por qué la hermana Helen White empieza el sueño ya lo había enviado antes, pero por qué en 1845 ya empieza a transcribirlo, qué estaba sucediendo dentro del pueblo. Eso fue algo que se habló ya, pero que se va a empezar a tocar para conocer nosotros nuestra historia, porque efectivamente ahí hubo un clamor de medianoche. Entonces mi pregunta a la final fue, ¿hubo un clamor de medianoche antes de este clamor de medianoche? Antes del movimiento adventista, antes, la historia pasada, inclusive la época de Jesucristo, desde atrás, ¿hubo otro clamor de medianoche? Entonces era lo que ya íbamos, como mirando esa parte para poder entender y arrancar desde el Éxodo, porque lo que me decía el Señor, ahí se unen y deben arrancar. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes creen? Y entonces ahora Tommy, ¿qué estaba haciendo? Aclarando qué es el clamor de medianoche.
para que lo tengamos un poco claro. Yo tengo una duda sobre el clamor de medianoche. Lo que pasa es que yo en un lado del Espíritu de Profecía veo que dice que el ángel designó como el clamor de medianoche una expresión vinculada con la predicación de un inminente advenimiento que ocurrió durante el verano y el otoño de 1844. ¿Qué entiendo yo y respecto a la pregunta que haces? Que el hecho de declarar el inminente advenimiento lo hace clamor de medianoche, tiene que ser algo intenso y tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles, así no se vea como ese mensaje. Pero algo que me confunde es que en primeros escritos también dice, en un párrafo dice, la predicación del mensaje del primer ángel y del clamor de medianoche, como si fueran dos cosas distintas. Entonces eso me confunde un poco. O sea, al separarlas, como si el clamor de medianoche no involucrara al mensaje del primer ángel. Bueno. Estoy meditando aquí en esto. Veo que la dificultad radica en que no entendemos qué es el clamor de medianoche y me incluyo. Puede ser que yo todavía no lo entienda. Bueno, vamos a referirnos a los hechos. Si alguien me pregunta a mí en este momento, Esteban, ¿qué es el clamor de medianoche? Yo le digo Mateo 25:6. No es más. Mateo 25:6 dice lo siguiente, lo voy a leer acá en mi. Es el clamor de medianoche, hermanos. Por favor, concentremos porque de ahí parte todo y de ahí podemos empezar a hablar más, pero es fundamental que tengamos claro qué es el clamor de medianoche. Entonces, Mateo 25, donde está la parábola de las 10 virgenes, 25:6 dice, y a la medianoche, por eso es clamor de medianoche, se oyó un clamor, o sea, un llamado. Un clamor es un llamado. Y ese llamado lleva a un despertar. Un despertar. Y ese llamado acá en Mateo 25:6 dice, aquí viene el esposo o el novio. Salid a recibirle. Ya, eso es todo el clamor de medianoche. Lo que pasa es que en la época de 1844, el clamor de medianoche se dio cuando se estaba dando el mensaje del segundo ángel. Eso hay que tenerlo claro también, porque ahí lo dicen primeros escritos, ¿ok? En el mensaje del segundo ángel. En el mensaje el primero no se dio el clamor, ¿sí? Todavía estoy tratando de entender cuál es la característica fundamental para que yo pueda decir, ese fue clamor de medianoche, y yo pueda decir en otra ocasión, ese no fue clamor de medianoche, porque si no, puede ser cualquier cosa, cualquier mensaje, cualquier despertar. Yo puedo decir que Martín Lutero también tuvo su clamor de medianoche, podría decir que en cualquier época. Entonces debe haber algo, una característica para que nos permite identificar que cierto mensaje de que Jesús viene, ese fue clamor de medianoche. Yo veo sin duda, o yo veo que en la época del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús se fue y dio este mensaje de la parábola a las 10 vírgenes, hubo un clamor de medianoche. Tuvo que haber uno en la época de los discípulos o postdiscípulos, o por lo menos en el primer siglo tuvo que haber uno, y puede estar relacionado con la caída de Jerusalén en el año 70, porque ellos pensaban de que ahí venía Cristo también a la tierra. Entonces yo pienso que para que sea clamor de medianoche, tiene que ser un mensaje de que Cristo viene. No dice a dónde, si viene a la tierra, al santuario, solo que Cristo viene, o sea que es un inminente evento, y eso me despierta a mí, o sea, me impulsa, me da un temor santo para prepararme para ese evento inminente. Y ocurrió en 1844, en el verano, dice, que se dio el clamor de medianoche. Entonces, no es que el clamor de medianoche sea el mensaje del segundo ángel, no, sino que en esa época se dio el clamor de medianoche mientras estaba dando el mensaje del segundo ángel. El Señor lo decidió así. No sé por qué, pero así lo dice en primeros escritos. Entonces yo creo que
Es menester entender bien cuándo es clamor de medianoche y cuándo no. Hasta ahora, lo que yo veo para yo identificar clamor de medianoche es que se predique la venida de Cristo. ¿A dónde? No sé, pero que se predique una venida de Cristo. Y dos, unas características que veo es que despierte al pueblo, que lo llene de temor santo y lo despierte y lo impulse a trabajar y a dejar todo para predicar esa venida del esposo. Eso es lo que yo podría decir hasta el momento de qué es clamor de medianoche. Quiero leerles algo, pero pues ya el tiempo se acaba y todo lo que se está hablando es muy cierto. Después lo muestro en las diapositivas en la tarde. Yo creo que ahí me toca ir como más rápido. Quiero leer lo que en su momento les dije que leyeran de Espíritu y Profecía y tiene que ver con el mensaje del segundo ángel. Dice, cerca del término del mensaje del segundo ángel, vi una intensa luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Tommy lo leyó. Los rayos de esta luz eran tan brillantes como los del sol. Y oí las voces de los ángeles que exclamaban, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Y dice lo siguiente, era el clamor de medianoche que había de dar poder al mensaje del segundo ángel. O sea, este clamor, tiene razón lo que está hablando Tommy, es como, llamémosla, la ayuda o la luz extra que Dios tiene que enviar porque algo había pasado con su pueblo, porque lo que estábamos leyendo, el pueblo se había cansado, y lo que dijo, en otras palabras, Patti, el no fijar los ojos en Cristo es porque no hay fe, porque la fe viene de Él. Entonces, eso es lo que conlleva a que empezó un adormecimiento dentro del pueblo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero también vamos a ver, porque de ahí tenemos que ver lo de Éxodo a Babilonia, aparece lo del primer clamor que efectivamente se dio en la época de los discípulos y rapiditamente lo vamos a ver. No podemos mirar muchos textos porque si no, no avanzamos a lo que vamos a terminar en el sueño. No me quiero seguir extendiendo, Tommy, Jessica y ustedes, queridos hermanos, porque pues ya van a ser la 1 y la idea es podernos encontrar a las 4 y mostrarles las diapositivas y lo que hemos hoy en la mañana debatido, opinado, porque eso es bueno y es evidente que hemos estudiado y hemos leído que ese es el propósito de Dios. Para nosotros, ¿qué? Aprender. Vamos a orar. Padre Santo, gracias nuevamente por esta mañana tan especial de estudio, Señor. Quizás hay vacíos en cada uno de nosotros, pero ese no es el problema, Señor, porque esos vacíos, si te pedimos ayuda, tú los llenas, Padre. Así que aquí, humildemente, queremos que lo que quede de la tarde podamos seguir aprendiendo de ti y volvernos a encontrar en esta tarde para que seas tú nuestro guía, nuestra luz y poder entender estas grandes verdades, poder entender, Padre, de dónde venimos y no ir al final, sino saber qué fue lo que le sucedió al pueblo, ya que no hay nada nuevo bajo el sol. Toda la historia se vuelve a redimensionar, a repetir, Señor. Y como pueblo es necesario tener claro esas grandes verdades. Te pedimos que seas con nosotros, que nos acompañe, que bendigas ese almuerzo del día de hoy, que sea tan saludable, Señor. Permita que nuestras mentes vuelvan la tarde lúcidas y con gran deseo, ya que tú eres nuestro maestro, de ser enseñados por ti. Quédate con nosotros, con cada uno de tus hijos en la ancha faz de la tierra. Danos de tu espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si pudiese hablar la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria
te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor.